Vale, bueno, sí que se oye fuerte. Bueno, hola a todas, soy Carla González y estoy muy feliz de estar en esta mesa redonda sobre la irrupción de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Muchísimas gracias a Dona Sanxarxa per deixar-me estar aquí, y a la Chantal Llavina, que es mi directora, mi jefa, por confiar en mí para que pudiera sustituirla hoy, que no ha podido venir. Nada, y os presento a las mujeres, señoras, chicas que hay aquí. Estamos con Bárbara Yuste, que es directora, tendré que leer los cargos porque no me los sé, que son muy complicados todos, pero directora de comunicación y stakeholders de Grupo M, que es la compañía matriz que gestiona las inversiones de los medios WPP, una de las compañías de comunicación y marketing más conocidas a nivel internacional y más potentes a nivel internacional. Estamos con Natalia Prats, que es directora de infraestructuras digitales y tecnológicas de 3CAT, que es la nueva plataforma de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació que engloba els continguts de TV3, Catalunya Ràdio i mitjans digitals, y con la doctora Susana Pérez, periodista, consultora y profesora universitaria en la Universidad Ramon Llull. Vale. Para empezar, le he preguntado a ChatGPT a ver si me ayudaba un poco con todo esto, porque yo me veía un poco, digo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Le he preguntado que qué pregunta os haría, ¿vale? Y os voy a leer la pregunta que me ha hecho ChatGPT, a ver si la podéis contestar. Dice, ¿cómo ven el equilibrio entre la automatización y la creatividad en los medios de comunicación en la era de la inteligencia artificial? ¿Y cuál creen que es el impacto en la calidad y la autenticidad de los contenidos y mensajes que se transmiten? ¿Sí, no? ¿Alguien se atreve? ¿No? Bueno, yo arranco para romper el hielo, si quieres. Bueno, no me esperaba esto, pero sí. ¿No? Ah. No, tira. No, yo arranco. Primero felicitarte, le has leído muy bien el cargo. Y luego yo, así muy rápido, y también para romper el hielo, ¿Sí? Hay que poner un supervisor a ChatGPT, porque esta pregunta... Es demasiado. Ahora ya doy paso a quien quieras. Vale, genial. No, yo no esperaba que nadie contestara, así que estoy sorprendidísima. Pero lo iremos contestando a lo largo de esta mesa y empezamos por Bárbara, que además de la directora de comunicación y stakeholders de Grupo M, has escrito un libro que es La comunicación en tiempos de algoritmos, donde explicas que la inteligencia artificial puede ayudar a las estrategias de comunicación de las empresas. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este tema? Bueno, pues te corregiré que es Grupem. Grupem, ¿vale? perdón. Porque odiamos eso de Grupo M. Fatal, es como Gilby. Sí. O Target. Sí, exactamente. Vale, dicho esto, efectivamente, esta mañana se hablaba mucho de los riesgos, también de las oportunidades y de las potencialidades de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que verse, yo siempre digo, como una oportunidad y nunca como una amenaza. Eso no significa que no haya una serie de desafíos éticos, de problemas que haya que atajar. Y esta mañana se ponía el foco ahí, ¿no? En cómo regulamos, en cómo limitamos esta tecnología. En el ámbito de la comunicación, yo cuando empezaba a escribir el libro me encontré con un erial, que decimos en la zona mesetaria, es decir, en la zona de Madrid y el centro. Erial significa que no hay nada, ¿no? Que está el campo no tiene nada, no tiene nada cultivado. Porque no había ejemplos, no había empresas que a nivel de comunicación estuvieran haciendo cosas relacionadas con es decir, aplicando la inteligencia artificial al trabajo diario en los departamentos de comunicación. Mira tú por dónde, que siempre ha habido el dilema de quién iba siempre por delante, si los medios de comunicación, el periodismo o la comunicación corporativa. En este caso, que siempre hemos sido la comunicación corporativa por delante, hemos ido por detrás. Y sí que los medios de comunicación, como ahora explicarán ellas, más enfocadas al tema periodístico, ha habido y hay ejemplos de proyectos de inteligencia artificial en el New York Times, en el Washington Post, en el Guardian. El Guardian fue el primer periódico que publicó un artículo escrito por ChatGPT 3, la versión anterior a la que se ha dado a conocer en los últimos meses. Pues un artículo que había escrito ChatGPT y que era prácticamente como el que había hecho como el que pudiera hacer un periodista, ¿no? Pero en el ámbito de la comunicación corporativa, y respondiendo a tu pregunta, son muchas
las aportaciones que nos puede dar la inteligencia artificial. Primero, todo lo que tiene que ver con la automatización de rutinas. Hay una serie de, aquí también se ponía, esta mañana se hablaba de ello, ¿no? Es decir, hay tareas rutinarias, tareas que tiene que hacer un profesional de la comunicación, que son, yo diría que hasta ingratas, porque no aportas ningún valor, como es el press clipping, como es los informes de reporting de redes sociales, de medios, que todo eso lo puede hacer perfectamente un robot o una máquina o un algoritmo. Es decir, no necesitamos poner el foco en la parte humana porque lo están haciendo ya las máquinas y además lo hacen muy bien. Todo lo que tiene que ver con la hipersegmentación y la personalización. Yo creo que de esto se va a hablar aquí desde el punto de vista informativo, pero al final, ¿qué es lo que buscan los públicos? Lo que buscan los públicos es que le ofrezcas el contenido que ellos están buscando en ese momento. No quieren que le ofrezcas otra cosa. Hasta ahora la comunicación se ha hecho de una manera masiva y sin tener en cuenta nunca al público al que nos dirigíamos. Lanzábamos una nota de prensa, cosa que ya está muy en desuso, pero bueno, que hace unos años era algo habitual en los departamentos de comunicación, y lo enviabas a diestro y siniestro porque querías y pretendías que alguien publicara ese mensaje, ese contenido. Bueno, pues ahora no. Ahora tú, a través de la inteligencia artificial, puedes personalizar ese mensaje a los diferentes grupos de interés con los que trabaja la compañía, desde las relaciones, desde las instituciones o administraciones públicas hasta los medios de comunicación, hasta los inversores. Es decir, a cada grupo de interés tienes y puedes darle un contenido específico. Pero para que lo entiendas, es decir, que vas a hacer diferentes notas de prensa para diferentes no diferentes stakeholders. notas de prensa, diferentes contenidos. Contenidos que puede ser desde un artículo, entrevista. Es decir, a mí el otro día me comentaba una persona del mundo de los asuntos públicos, decía, es que en los departamentos de asuntos públicos y relaciones institucionales, y yo esto es algo que vengo defendiendo siempre, debe haber un perfil de comunicación, porque tú puedes ser un lobista y saber muy bien el proceso legislativo y regulatorio y tocar al diputado de turno para que te modifique una ley, pero si no creas un buen storytelling, un buen mensaje, claro, un buen contenido de lo que tú quieres defender y de lo que tú quieres argumentar, difícilmente luego lo demás lo vas a conseguir. Por tanto, a una administración pública, cuando tú te vas a reunir con un partido político, con un diputado, y Lourdes ha sido diputada y puede decirlo, cuando te reúnes con un diputado, al diputado le tienes que dar un contenido específico, no le puedes dar una nota de prensa o no le puedes dar una información como le puedes dar a un periodista. Es decir, tienes que saber que el público al que te diriges es completamente diferente. Por tanto, eso te lo puedes vale. hacerlo a través de la inteligencia artificial. Vale, un momento, paso con ellas. Natalia, como directora de Infraestructuras Digitales y Tecnológicas de 3CAT, de ti depende el área de ingeniería desde donde desarrolláis e integráis la inteligencia artificial para todo 3CAT. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consiste tu rol? Bueno, la verdad es que mi rol poco desarrolla, pero sí que tengo un equipo fantástico que hace varias cosas, déjamelo decir así. Una parte es toda la parte de AI generativa, es decir, ponemos herramientas para que 3CAT pueda generar contenido gracias a la inteligencia artificial. Eso es un primer bloque importante. ¿Por qué es importante? Un poco lo que comentábamos, ¿no? O sea, nosotros somos un medio de comunicación, broadcasters, somos altavoz, somos públicos, queremos llegar al máximo posible y, por tanto, ¿qué pasa? Pues transcripciones, subtitulaciones, o sea, temas de accesibilidad, temas de generación de contenido pues, en multidioma. O sea, tenemos unos recursos finitos, pero yo quiero poder llegar al aranés, al catalán. O sea, la diversidad es mucho más fácil con contenido generado a través de inteligencia artificial. No, tampoco quiero aburrir con ejemplos, pero creo que este par de ejemplos son muy ilustrativos, ¿no? Aparte de la AI generativa, hay toda una parte de las herramientas obvias de soporte para la generación de contenidos. Es decir, no solo integramos en nuestros visores, en nuestro MAM, en nuestro gestor de contenidos, herramientas de inteligencia artificial, sino también herramientas de mercado que nos ayudan, ¿no? Pues yo que sé, en la postproducción, pues utilizar el runway para crear la campaña de este verano
de TV3 estaba generada con inteligencia artificial. Luego siempre hay quien lo revisa, como lo tuyo con el ChatGPT, pero poner también las herramientas para que ahí puedan dar soporte a la producción de contenidos también. Y me ha gustado lo que has apuntado, porque vamos muy a por el tema de la personalización, la gamificación, y eso la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, ¿no? No solo para entender y analizar todos los datos, sino también para predecirlos y, por tanto, a partir de aquí también focalizar nuestros contenidos a los targets que sean, ¿no? A nivel de buscadores, o sea, vamos, todas estas herramientas, la inteligencia artificial nos está empezando a ayudar muchísimo. Perfecto. Susana, hace poco has impartido un taller en el Colegio de Periodistas sobre cómo la inteligencia artificial funciona en las redacciones de medios de comunicación. Si nos puedes explicar un poco más en qué consiste esto. Perfecto. Bueno, yo voy a poner algún ejemplo también así práctico. Lo primero que quiero decir es que estamos hablando mucho de inteligencia artificial en este momento por la irrupción de ChatGPT y nos referimos a una inteligencia artificial en concreto que es la inteligencia artificial generativa. Pero los medios de comunicación llevan muchísimo tiempo utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para automatizar noticias, ¿no? Y hablamos desde los años 90 del siglo pasado. ¿En qué fases del proceso de producción se utiliza? Pues tanto para crear los contenidos, ¿no?, como ya se ha apuntado, como también para distribuirlos. Creación de contenidos, un ejemplo útil de automatización de noticias, es cualquier tipo de noticias que tenga detrás datos. Para poder automatizar alguna noticia, lo que yo necesito son datos. Por ejemplo, un proceso electoral, por ejemplo, un acontecimiento deportivo, por ejemplo, alguna noticia vinculada a economía. Yo tengo unos datos, ¿no? Últimas elecciones generales, por ejemplo, vamos a poner, no, municipales mejor, me va el ejemplo. Elecciones municipales, yo tengo un montón de datos, pero no tengo periodistas quizá para hacer una noticia de cada municipio. Al final nos quedamos alguien que está cubriendo, que va a decir Barcelona, ¿no?, las ciudades más grandes, pero ¿y el ciudadano que vive en un municipio de 4.000 habitantes, qué pasa? ¿No tiene una noticia personalizada? Pues ahí la automatización de contenidos a través de una buena base de datos, lo primero que necesito es tener acceso a los datos de lo que han votado, ¿no?, esos ciudadanos, por lo tanto me tiene que dar, en este caso, el ayuntamiento, los ayuntamientos me tienen que dar acceso a esos datos, yo hago una plantilla, genero una plantilla y entonces con esos datos en abierto, que tiene que estar en abierto, accesibles, etcétera, etcétera, lo digo porque no es tan fácil, ¿eh? Todo esto de inteligencia artificial, periodismo de datos, creo que nos avanzamos quizá demasiado al momento que estamos. Pero si tengo este acceso, puedo hacer una noticia personalizada para cada ciudadano de municipio, por muy pequeño que sea ese municipio. Por lo tanto, esto hace mucho tiempo que existe, automatización de contenidos, y que se está haciendo en los medios. Me consta que en la corporación, me consta que en Radio Televisión Española también, por poner ejemplos de eso, de medios que también tienen un poder adquisitivo alto y pueden hacer este tipo de noticias y de automatización. Ahora bien, es muy distinto lo que viene con ChatGPT, que es que una máquina genere noticias. La máquina, que las escriba, sin datos, bueno, chupando datos de Internet. ¿De acuerdo? Y esto sí que los medios están en un proceso, me consta también, he entrevistado gente en la Corpo, en Radio Televisión Española, que están en un momento también de pensar qué vamos a hacer con la generativa y, de momento, prudencia. Radio Televisión Española tiene un programa que se llama Hiperia, que está generado totalmente por inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa. Desde la voz, es una voz sintética, al presentador es un presentador sintético, al guión lo hace ChatGPT, lo revisa un redactor, eso sí, y lo monta un realizador. ¿De acuerdo? Pero es lo único que a mí me consta hecho 100% en artificial generativa a día de hoy en medios españoles. Eso para distinguir un poco, pues eso, inteligencia artificial hace mucho que hablamos, y lo que sí que ahora nos está suponiendo muchos retos es la generativa, porque ¿qué van a crear estas máquinas? ¿De dónde van a beber esa información? Claro, claro. ¿Qué retos, pues qué sesgos van a arrastrar? Porque si cojo los datos de Internet, en Internet, y ahora hablaremos más adelante, ya hay muchísimos datos sesgados. ¿Cómo puedo hacer que la IA con la que yo trabaje no tenga esos sesgos? ¿O cómo mis equipos, ¿no?, van a trabajar para no absorber los sesgos que ya existen en Internet? Súper interesante. Una cosa, Bárbara, también el tema de poder predecir, decías, creo que en algún artículo, que se pueden predecir un poco las crisis reputacionales a través de, supongo que Big Data, bueno, inteligencia artificial en general. Cuéntanos. Sí, uno de los temas que seguramente que también se abordarán aquí porque afecta mucho al tema periodístico son las fake news, ¿no?
todo el tema bueno, de generar noticias falsas a través de las deepfakes, de la inteligencia artificial. Eso tiene un impacto o puede tener un impacto en las marcas, en las compañías tremendo hasta, bueno, hasta decir bueno, que puedan acabar con su reputación. Entonces, la inteligencia artificial, además, porque hasta ahora que estamos viendo en los medios y en tal, esta mañana se ponía también en hacer de claro, si todo lo que transmitimos es negativo, al final la gente va a percibir que la inteligencia artificial es todo negativo. Pero más allá de que la inteligencia artificial se esté utilizando o se pueda utilizar para generar y distribuir noticias falsas, que por supuesto lo hay, porque estamos comprobando día a día, aquí que hablaremos después, pueden ayudar a predecir esas noticias falsas, ¿vale?, con inteligencia artificial, exactamente igual, y pueden hacer anticiparse a una empresa, a una compañía, a una potencial crisis de reputación. ¿Cómo? Pues con sistemas de alerta. Sistemas de alerta que han existido siempre y de listening en temas de social media y de redes sociales, pero que la inteligencia artificial lo hace mucho más efectivo y mucho más óptimo gracias, por supuesto, a los datos que se incorporan. Entonces, gracias a esta inteligencia artificial, a estos algoritmos que están leyendo, observando las conversaciones que se están generando en las redes sociales, ¿vale?, pues se pueden predecir, una empresa puede decir, oye, estamos detectando un foco de potencial crisis, no es que se vaya a producir, pero si previenes en una crisis, preparando por si claro, acaso, ¿no? Lo más importante a la hora de gestionar una crisis, cuando hablamos de la comunicación de crisis, ¿no?, que esto todas las consultoras lo hablan hoy, es la anticipación y la prevención, y la inteligencia artificial, insisto, y no nos quedemos solo con la parte negativa, que yo sé que a nivel titular en medios es mucho más atractivo, hablaremos de los miedos también, ¿vale? Pero no nos quedemos solo con la parte negativa, es decir, que efectivamente se pueden lanzar fake news con inteligencia artificial, pero también se puede combatirlas. Fake news también se lanzan sin inteligencia artificial y sin inteligencia humana, también. Totalmente, de acuerdo. Vale, Natalia, ¿cómo ha sido introducir todo este del tema de inteligencia artificial en una corporación como 3CAT? ¿Ha habido algún detractor? ¿No? Porque hay mucho miedo en la sociedad. Sí, lo apuntabas, pero yo diría que los inicios, que apunto un poco lo que comentabas tú, esto no es de ahora, o sea, ahora has explotado viendo a Messi hablando en inglés y estas cosas, pero realmente llevamos tiempo. Entonces, yo creo que de momento no está siendo complicado porque se percibe como una ayuda. De hecho, la primera puerta de entrada, al menos en la corporación, en 3CAT, ha sido el asistente periodístico, que le decimos nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que en el 2021, en el discurso de investidura del president, pues nuestro gestor de contenidos ya integraba algunas herramientas de etiquetaje automático, catalogación automática, transcripción, clipping, luego la generación automática de, bueno, pues una vez tengo el clipping y tengo la transcripción, puedo decir pues el timecode que vaya aquí y de aquí a aquí ya tengo un subvídeo, o sea, todo esto ya estaba en el 2021, incluso luego acaba habiendo una aplicación de tag de palabras, ¿no?, a la nube de palabras, y pues esto, al final incluso el Parlamento nos decía, oye, pásame esto, ¿no?, porque es una herramienta muy útil, es una herramienta, ayuda. El Parlamento nos pedía... El Parlamento mismo... ¿En serio? Claro, es decir, es una herramienta muy potente esto, ¿no? Lo que quiero decir es que esto se percibía como una ayuda, y eso hace 2 años, ¿no? Por tanto, eso está permitiendo que la inteligencia artificial entre no con detractores, más bien también con toda la prudencia. Somos un medio y somos públicos, con lo cual, pues bueno, primero empezamos teniendo los servidores on-premises, no por ahí, primero también acotamos un poco qué universos de datos de origen tenemos, ¿no?, infinitos o no. El caso del Parlamento, por ejemplo, era fácil el debate de investidura porque era un número acotado de personas que intervenían, ¿no?, con lo cual era más fácil luego intervenir. Ahora somos 4 y no somos 500, ¿no?, o infinitos. Pero fue más sencillo, con todas las cautelas, distinguiendo lo que podemos dejar sola a la herramienta respecto a lo que, bueno, la dejo sola, pero entonces informo, transparencia, informo de que esto no lo he dicho yo, lo ha dicho
una máquina, o simplemente poniendo alguien que revise, bueno, pues, pero no ha sido... Claro, porque yo si, por ejemplo, fuera becaria, ahora entrara y tuviera que hacer los minutajes o las transcripciones, que era lo que normalmente cuando entramos los becarios es lo que hacemos, ¿no? Claro que tendría miedo, no sé si, por ejemplo, pasa eso con profesionales periodistas que también tienen miedo de decir, ostras, cosas que yo dedicaba 3 horas, ahora me lo hace una máquina, entonces tendré menos sueldo. O dirán, bueno, pues en vez de 2 tendremos 1. Yo creo aquí lo que es interesante desde mi punto de vista y que algo apuntaba a esta primera pregunta que te ha hecho a ti ChatGPT, ¿no? Que hay un momento que distingue entre automatización y creatividad. Creo que lo mejor de la inteligencia artificial y de lo que está por venir es efectivamente que estas actividades tan rutinarias como transcripción de entrevistas de audio a texto, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa que para los periodistas es horroroso. Yo hago entrevista de 1 hora y luego la tengo que picar, madre mía, he de pasar otra hora más mínimo en hacer esa transcripción. Ahora lo metas en una máquina, lo metes en Trint, una aplicación, por ejemplo, como Trint, y en 1 minuto tienes ahí el texto. Fantástico. Perdona, que te corte, o fuentes de otros países, por tanto, otros idiomas. Traducir. Entonces, traduzco, con lo cual tú como becaria tendrás unas fuentes que antes quizás no las tendrías tan fácilmente. Totalmente, bien. El romper el papel en blanco incluso, ¿no? El miedo de, ostras, no sé bien este tema, cómo enfocarlo, no sé qué, no sé cuánto, si puedes interactuar con la máquina. Propuestas de titulares. Por ejemplo, y también te puede ayudar. Todo eso es fantástico y no tiene por qué sustituir trabajos. Es más, las personas que están en una redacción, como bien apuntabas, ¿no? Que quizás es el becario, el último en llegar, quienes tienen que hacer estos trabajos, van a estar agradecidos de no tener que hacer estos trabajos y pensar más en eso, en tareas más creativas, en tareas donde pues, efectivamente el periodista tiene tiempo pues, para pensar, para reflexionar, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Esto acerca de si puede sustituir trabajos. Dicho esto, claro, dentro de las redacciones también hay miedo. Esta es la parte más, ¿no? De lo que puede pasar, que sea un asistente, que sea una ayuda. ¿Puede llegar a sustituir puestos de trabajo? No lo sé, pero tampoco es un problema de la tecnología, me refiero. También es un problema de la empresa periodística que quiere ahorrar costes, ¿no? Recortando personas humanas que van a aportar mucho más que lo que puede hacer una máquina. Por lo tanto, yo no lo miraría desde este punto de vista, sino que también, como decía Bárbara, yo diría que la inteligencia artificial va a suponer retos, está suponiendo retos. En el sector del periodismo, muchísimos retos. Yo a mis alumnos se los digo, vamos a necesitar más periodistas que nunca. Con toda la desinformación que hay, o sea, Internet, en vez de inteligencia artificial, Internet es el problema, pero Internet también es la solución. Igual que hay malos, estoy simplificando mucho, generando desinformación, tenéis que ser vosotros los buenos que sepáis combatirla con estas herramientas de inteligencia artificial. Y ya hay en circulación herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a detectar este vídeo es falso, esto es un montaje, esta foto es falsa, esto es que ni tan siquiera es verdad o mentira, no, es que no ha existido, es que es una creación sintética totalmente. Y el periodista lo que tiene que hacer aquí es no amedrentarse, no pensar, no, esto es cosa de tecnólogos y yo aquí no tengo nada que hacer, porque claro, si vamos con este miedo, por supuesto que se nos van a comer, la desinformación se nos va a comer, pero los periodistas tienen que empezar a hablar con los técnicos, con los perfiles más técnicos y empezar a quitarse el miedo y empezar a dominar estas herramientas que nos ayuden a la detección de desinformación. Por lo tanto, yo lo que digo es que cada vez más puestos de trabajo, forenses digitales, gente que nos ayude dentro de la empresa periodística, igual que ya empieza a haber en el sistema judicial, que se necesita un forense digital, porque ahora tú llevas una foto y una foto ¿qué prueba es? Si alguien no te valida que eso es real, ¿quién me dice a mí que esa foto es real? Pues dentro de los medios también. Forenses digitales, por ejemplo, es un perfil que necesitaremos. Creadores de prompts. Si yo tengo que hablar con una inteligencia artificial, le tengo que dar una orden, que nadie se piense que la inteligencia artificial piensa por sí sola. La inteligencia difícil es, a veces. No piensa en función de lo que la persona, el periodista en este caso, le dice. Y un prompt, dicen en Silicon Valley, que mínimo 10 líneas. Para que sea un prompt bueno. Dices? Claro, tú quieres un artículo. Ahora ¿Qué entiendo quieres? por qué la pregunta me ha salido así regulín, sí, ¿eh? ¿Ves? ¿Has visto? Quiero que tenga... Sí, qué mal he hecho, es que culpa tenga mía. título, que tenga subtítulo, que tenga tantas palabras, que tenga introducción, que tenga desenlace... O sea, se lo hemos de decir todo y entonces la máquina nos rebota. O pues otro perfil profesional que seguro que veremos en las redacciones y en muchas empresas, también de la comunicación corporativa, es el creador de prompts. Yo quería decir una cosa con respecto a lo de la sustitución de periodistas y tal. Un ejemplo, solo. El Washington Post, ¿vale?
de quien sabéis que su propietario es Jeff Bezos, de Amazon. Él se alucina, porque dice, joder, lo ha dicho en varias declaraciones, porque es la redacción que más robots tiene y a la vez más periodistas, es decir, ha crecido más el número de periodistas. Con lo cual es falso, rotundamente, que cuando tú incorporas a los robots a las redacciones, en este caso estamos hablando de redacciones, vayas a sustituir a los periodistas. No, lejos de eso ocurre todo lo contrario, y el ejemplo es Washington Post. Lo que pasa es que aquí en España vamos todavía un poco de aquella manera. Anyway, hay otro ejemplo de generación automática de contenidos que se hizo hace unos años, no sé si fue en el 2020, 2021, creo que por ahí, que fue el acuerdo que hizo Narrativa, que es una empresa de generación de contenidos, con EFE, ¿vale?, para generar contenidos que son, insisto, de poco valor informativo. Y aquí están pues todo lo que tiene que ver con los resultados deportivos. Yo recuerdo que cuando estaba en la redacción, los becarios se nos quejaban porque les ponías a picar teletipos de resultados de fútbol. Barça 1, Madrid 0, y se dedicaban exclusivamente. Eso ni es periodismo, ni se necesita un periodista para hacer eso, ni nada por el estilo. Todas esas tareas, lógicamente, van a pasar a manos de robots. Y aquí, y ha apuntado Belén algo que yo coincido con ella, la capa de juniors, o llama a los becarios, o llama a los periodistas que acaban de salir de la carrera, van a tener complicado, muy complicado, estar en las redacciones, porque esa parte que ellos solían hacer, la van a hacer las máquinas. Ese sí es un problema. Entonces, habrá que darles otro tipo de trabajo que no sea el meramente rutinario para poder incorporarles, porque sí que van a tener ese problema. Totalmente. Lo que pasa es que nos estamos focalizando, que está muy bien, en redactores, en periodistas, pero también hay muchos otros perfiles y otros roles, ¿no?, dentro de un medio de comunicación, y yo no quiero ser alarmante, pero sí que hay muchos puestos, muchos perfiles que cambiarán seguro. Entonces, si yo ya estoy apuntando a que hay, ahora que nadie se me alerte, ¿no?, pero que he dicho cambio, no digo sustitución, eso es otra historia, pero quien ponía los kairos, ¿no?, los tickers, ¿vale?, por ejemplo, o quien... Un kairon es lo de poner Carla González, bla, 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 ¿no?, donde está firmado para que la gente... Yo lo sé, pero la gente lo sé, sí. Luego, las audiodescripciones, todavía está muy verde, pero si ya tengo bien trabajado la audiodescripción con las voces sintetizadas, bla, 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 todo esto, el doblaje, claro, que es una industria muy potente en el sector audiovisual, ahora mismo no, pero no sé, como estamos mirando muy al futuro, quiero decir que más allá de lo que es puramente el periodista, que también alrededor hay muchos otros oficios o perfiles que, bueno, pero tampoco pasa nada. También antes escribíamos con máquinas de tal, y habían las escuelas de mecanografía, eso es que soy muy mayor ya, pero eso ya dices, ¿y eso qué es, no? Pues bueno, todo se transforma, y sí que es verdad que la inteligencia artificial va a transformar mucho, yo creo que sí. Totalmente. Una cosa que me ronda mucho por la cabeza, y esta es una pregunta que es casi personal porque yo le doy muchísimas vueltas, ¿no? El tema de cómo ahora, por ejemplo, consumimos, decía el Confidencial que 2 millones de personas españoles usan el chat GPT cada día de forma habitual, ¿no? Yo la primera en buscar tips para que no me salgan granos, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente que lo busca, o sea, que usa ChatGPT como nuevo medio de comunicación, que ya deja de ver él, que ya deja de ver el periódico, que ya deja de ver tal, todo esto en alguna forma se revierte en visitas, y por lo tanto también, es decir, habrá menos visitas y por lo tanto habrá menos inversión publicitaria. Entonces, ¿cómo los medios tienen que lidiar con esta situación? O quizás estoy yo equivocada y no es así. Bueno, de momento lo que estamos viendo es que sí que hay un descenso de tráfico, de gente que consulta los medios de comunicación, pero no tanto ChatGPT versus Google, que sí que fue un miedo al principio de la irrupción de ChatGPT. Lo que pasa que, bueno, con ChatGPT tengo la impresión también como que se ha desinflado un poco la cosa. 2 millones de usuarios a nivel estatal español no me parecen tantos, teniendo en cuenta que somos 46 millones y todos consultamos Google, pero estoy convencida que pregunto aquí quién consulta ChatGPT en sustitución de Google y seguramente no será todo el mundo.
Pero sí que, por ejemplo, las redes sociales eran una gran fuente de tráfico para los medios y cada vez tienen menos tráfico. Quizá dentro de unos años ChatGPT o aplicaciones similares también hagan que tengan menos tráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están intentando hacer los medios, por lo menos más vinculado a lo que es la prensa escrita? Capar los contenidos. Y esto se habrán fijado, ¿no?, toda nuestra audiencia, que antes intentaban entrar a consultar una noticia a La Vanguardia, El País, El Mundo, El Confidencial, me da igual, cualquier medio de prensa escrita, y la consultaban de manera gratuita. Y ahora han de pasar todos por caja. Los medios lo que están haciendo es intentando hacer un viraje. Si antes la principal fuente de financiación, como tú dices, eran los anunciantes, y los anunciantes venían a través del tráfico que yo tenía en la página web, cuantos más usuarios visitan mi página web, más dinero puedo pedir a cualquier anunciante, cualquier empresa que se quiera anunciar, para anunciarse en mi medio. Pues como los medios ya se están viendo ahí sujetos un poco de manos y pies, y si eso puede cambiar en el futuro, vamos a intentar volver al modelo de suscripciones, pero en digital. Es decir, que los usuarios sean también una vía de financiación para financiar esos medios. Por lo tanto, de momento sí, estas preguntas de cómo pagamos lo que hacemos en Internet, porque obviamente la información tiene un coste, la información no es gratuita, y esto los que nos dedicamos al asunto lo sabemos, necesitamos sueldos para pagar la redacción, para pagar a los periodistas, hay muchísimos costes para hacer información, y en cambio es un producto muy efímero que a las 24 horas ya no sirve para nada, entre comillas. Se están planteando, pues eso, nuevas vías de financiación, y entre ellas la que más fuerza está cobrando es intentar que sean los usuarios también quienes financien el coste de esa información. ¿Y cómo es el mercado español a la hora de suscribirse a esos medios de comunicación? Funciona bien. En Estados Unidos creo que funciona bien, pero aquí en España sí, estamos un poco pinchando, ¿no? Un poco, pero bueno, un poco también quizás mejor de lo que nos podíamos pensar. Sí, creo que empieza a haber una conciencia colectiva de que hay que pagar por la información, igual que pagamos por suscribirnos a Spotify, igual que pagamos por suscribirnos a Netflix. Tanto el país como el mundo están contentos con las cifras de audiencia que tienen, aunque, repito, no vamos a encontrar una fórmula secreta. Esto no es como la Coca-Cola, tengo la fórmula mágica y ya me olvido, suscriptores y no hago nada más. O sea, la batalla es constante desde la irrupción de Internet por buscar distintas vías de financiación y complementarlas. Ya no es como en el paradigma tradicional o el viejo paradigma de tengo anunciantes y ya está, con lo que vale, ¿no?, la contra del domingo, que alguien me ponga ahí un anuncio, me olvido, porque con eso casi financio el medio, estoy haciendo una caricatura. Pero no estamos ahí, estamos en otra batalla digital, que todo es mucho más fragmentario y que los medios tienen que reinventarse constantemente para buscar vías de financiación. Estoy hablando de las dos principales, siguen siendo anunciantes, publicidad, siguen siendo suscriptores, usuarios, pero luego todos habrán visto pues, que los medios hacen actos, ¿no?, acontecimientos, entrevistas en directo, paga una entradita para venir a este acto. O sea, que hay muchísimas vías de financiación para pagar y financiar los medios. Muy bien. Bárbara, también hablas mucho tú de microsegmentar a los públicos y de personalizar cada vez más los contenidos, también lo hemos hablado aquí todos, ¿no? Mi pregunta es, hablando de rentabilidad y optimización de recursos, si realmente sale a cuenta personalizar tanto un contenido para una compañía, es decir, porque al final tienes que generar muchísimos contenidos a muchísimas personas y de forma muy constante. ¿Qué me respondes a esto? Es rentable porque si utilizamos la inteligencia artificial es rentable y es efectivo. ¿Cuál es el problema? Es que adoptar la inteligencia artificial hoy en día en muchas corporaciones supone una inversión de dinero muy grande que no todo el mundo está dispuesto a pagar, a costear, ¿no? Por tanto, sí que es rentable y sí que es efectivo hacer contenidos para determinados públicos en función de las necesidades y de los intereses que tengan esos públicos. Utilizando, otra vez, insisto, la inteligencia artificial, podemos llegar de una manera mejor y más efectiva a esos públicos, a cada uno de esos públicos, pero claro, no todas las empresas, ya os digo que cuando estaba escribiendo el libro me encontraba con la dificultad de tener ejemplos que contar, es decir, hay algunas empresas que han hecho algunas cosas, pero muy pocas a nivel corporativo. Sí están haciendo más a nivel de marketing, ¿vale? Porque siempre se vincula más el marketing al impacto de negocio, ¿no?, a la cuenta de resultados, de una manera más directa y más rápida, pero a nivel comunicación corporativa, pues poco se está haciendo, por lo menos en España. Yo creo que esto tiene que ver con el desconocimiento que hay
y con que no entienden muchas organizaciones que la inteligencia artificial tiene que ser una oportunidad y una aliada para hacer mejor las estrategias de comunicación y por tanto, pues hombre, evidentemente pues esa inversión que se requiere, pues no todas las empresas están dispuestas a pagar, ¿no? Y Natalia, ¿tú me podrías explicar algunos cambios notables a nivel optimización, a nivel recursos que hayáis visto implementados gracias a utilizar la inteligencia artificial? Sí, yo diría sobre todo a nivel de optimización de tiempo, creo que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, ya me salto como una fase previa, ¿no? El fast check de las noticias, la selección de según qué contenidos, todo esto ya me viene hecho, ¿no? Es como si ya llegase a la oficina y ya tengo parte de mi trabajo hecho y a partir de aquí avanzo, ¿no? Y por tanto puedo llegar más lejos. Por tanto, hay toda una parte de optimización de tiempo real, cuantificada, y luego también en esta línea de la personalización, ya no tanto en la creación de contenidos, que también, pero eso ya lo ha apuntado la compañera, sino a la hora de la recomendación, que esto es diferente. O sea, mi estrategia de selección de contenidos es una, para los diferentes targets, pero en función de lo que tú estás consumiendo, yo te estoy recomendando. Y ahí sí que la inteligencia artificial nos ha optimizado un montón de interpretar datos para proponer de otros, ¿no? Eso clarísimamente. También entender qué tipos de contenidos están funcionando mejor, ¿no? Por eso. Y prever, eso, en la parte de previsión todavía no la estamos nosotros abordando, pero estamos en ello, en la parte de prever cuáles son los que realmente van a funcionar mejor. Sí, en este sentido nos ahorra un montón de tiempo y de recursos. Y a nivel, y la lanzo así, no sé quién me la va a contestar, pero a nivel, por ejemplo, tú eres una compañía, una marca, entiendo que me la vas a contestar tú, lo de personalizar tanto los contenidos te va muy bien, porque al final inviertes en ese contenido que va directamente al target que quieres, ¿no? Fíjate, nosotros en Grupem estamos desarrollando muchos algoritmos para optimizar las campañas publicitarias. Vale. Pero lo hacemos no solo desde el punto de vista de rentabilidad económica, sino una cosa que hilo con lo que se hablaba esta mañana de la sostenibilidad del propósito. Y es que estamos desarrollando algoritmos que, además de hacer rentable una campaña, la están haciendo más sostenible. Y estamos luchando contra la huella de carbono. Muy bien. De manera que eso que se hablaba antes de los algoritmos verdes, nosotros ya estamos haciendo. Tenemos, de hecho, un producto que se llama Green Intelligence, ¿vale? Que va ahí, ¿no? Que lo que hace es detectar, identificar los públicos más propensos y más dispuestos a consumir contenido o campañas publicitarias sostenibles, ¿vale? Con lo que consigues dos objetivos. Primero, vas a rentabilizar y optimizar esa campaña porque vas a tocar solo, vas a alcanzar solo a aquellos grupos, a aquellos usuarios que están dispuestos a ver ese tipo de mensajes. Y segundo, estás siendo sostenible, ¿vale? Y estás contribuyendo a que la huella de carbono de esa publicidad sea menor, porque además estamos incorporando la calculadora de huella de carbono que nos está midiendo en todo el proceso de la cadena de una campaña que se está generando y cómo podemos compensar. O sea que la inteligencia artificial no solo sirve para rentabilizar desde el punto de vista económico de impacto de negocio, sino también nos ayuda a ser más sostenibles y por tanto a hilar mucho todo el uso de esa tecnología con el propósito de la compañía, que es aportar y ayudar a la sostenibilidad. Bueno, y me parece alucinante esto que dices. Poco se habla de la huella de contaminación digital, que es un tema que tenemos por ahí escondido y poco se habla de este tema. Es difícil de entender también. Bueno, pero hablando un poco de buenas prácticas, ¿no? A ver, Susana, dime, ¿qué son las fake news? ¿Y a quién le interesa? Porque todos sabemos que es una fake news, ¿no? Una noticia falsa, pero ¿a quién le interesa crear estas fake news? Bueno, pues una noticia falsa al final lo que es una información que tiene un propósito. Información, primero, como su nombre indica, por supuesto, falsa, que no es real, que no es veraz, que es una mentira. Y luego, segundo, tiene un propósito. ¿Y a quién le interesa? Pues bueno, el propósito al final es manipular o bien nuestra intención de voto o manipular una intención de compra, pues a la persona que quiere, ¿no?, crear esa corriente de opinión, ya sea una tendencia ideológica, ya sea, como decimos, una tendencia de moda o lo que sea.
¿Dónde se meten estas noticias falsas? Entiendo que un medio grande o con repercusión no puede permitirse ponerse una noticia falsa. ¿Dónde están ubicadas esas noticias falsas? Pues principalmente en las redes sociales, pero llegan a todo el mundo. Escuchamos a Biden, ¿no?, hace poco hablar de que había visto, ¿no?, cómo eran asesinados 40 bebés a manos de Hamas, etcétera, etcétera. Quiero decir que al final corren y circulan a través de las redes sociales, llegan a todo el mundo, impactan a todo el mundo y cualquiera es susceptible de creer esa desinformación. Vivimos tan infoxicados, es decir, tenemos tal exceso de información que es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y cada vez más también las redes sociales lo que hacen es que los medios sean como marcas blancas de la información. Hay gente que sí que va a buscar las noticias a medios tradicionales y de credibilidad. Me da igual qué cabecera quieras meter ahí, en medio tradicional de credibilidad. Pero también hay mucha gente que se informa simplemente pues, con lo que consume en X o Twitter, con lo que consume en Meta, con lo que consume a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y por ahí todos podemos ser víctimas de esa desinformación. O sea, de alguna forma tenemos que ser como más proactivos a la hora de a ver qué nos creemos, ¿no? Pero luego es que recibimos tantas noticias al día que es imposible, ¿no? Es decir, yo digo que hay que ponerse a dieta de información. No, en serio, ¿eh? Es una tendencia. Yo quiero hacer un libro, ya aquí suelto, ya lo explico claramente porque como nunca lo hago, que luego no tengo tiempo, que se titule Minimalismo Digital. Hay que volver a consumir menos contenidos y menos noticias y de mayor calidad. Igual que cuando yo me alimento, intento, ¿no?, comprar verduras que sean de proximidad, miro qué nutrientes tiene, miro que haya legumbres, que haya proteína y compongo esa dieta. Lo mismo con los medios de comunicación a la hora de consumir noticias. Menos noticias y con un pensamiento más crítico y que sean nutritivas para nuestra mente, porque igual que te nutres el cuerpo y tienes una línea u otra, te nutres el cerebro y tienes una manera de pensar y ver el mundo u otra. Por lo tanto, ¿sabes lo que pasa? crítico. Que ahí tienes el peligro de la comida rápida, que es WhatsApp. Que no solo es que yo creo que no es una red social como tal, que también se podría decir que es una red, pero yo creo que es un sistema de recomendación donde tú pones tu confianza. Es decir, WhatsApp no es Twitter, no es X. WhatsApp es un entorno, diríamos, privado, donde tú recibes contenido de tu padre, de tu hermano, de tu tía, de tu tal, y que tiendes a creerte más. Ese es el problema. Yo recuerdo que durante la pandemia cuántas noticias falsas no nos llegaron a través de WhatsApp, las que más. Totalmente. O sea, hubo un mayor número de noticias falsas por WhatsApp que por cualquier otra red social. ¿Por qué? Porque la gente tiende a creérselas. Es decir, si a mí un amigo o mi madre me manda algo por WhatsApp, le estoy dando una credibilidad mayor que la que le puedo dar a un usuario de Twitter que no conozco. Por tanto, y cuidado. cuánta gente no quieren que le digan la verdad, que solo está dispuesto a creer lo que ya cree previamente y lo que quiere es consumir contenido que refuerce sus propias creencias. Cuantísima gente, eso es así y es un problema que tenemos. Total. A mí me gustaría, Natalia, que me explicaras también un poco el tema del Digital First que estáis practicando en 3CAT. Sí, tiene que ver con todo esto, de tu dieta que dices tú. Bueno, en realidad esto es una evolución, ¿no? O sea, partimos de, en su momento eran 4 canales lineales que se transmitían a través de la TDT, luego también luego no, antes incluso, los 4 de FM. Lo que quiero decir es que eso marcaba nuestra capacidad productiva. Ahora se añaden muchos más medios de distribución. El IP nos abre un mundo infinito, no solo de cantidad de contenido, sino de tipologías diferentes de contenido, calidades diferentes, el Ultra HD, o sea, es una explosión y eso, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a ver dónde tenemos que poner foco. Y lo que comentabas tú del Digital First, pues bueno, es un poco también el cambio, ¿no? Es decir, pues primero es el Lineal First, o sea, la evolución, ¿no? O sea, primero creo contenidos pues para ser emitidos en lineal, luego se añade el video on demand y a partir de aquí, pero siempre siguiendo un poco la línea de la tele o el lineal primero. Pero luego ya aparece el hecho de decir, bueno, no, el Digital First y luego también la tele o el Digital Only, o sea, produzco contenido solo ya para digital, ¿no? Entonces eso realmente es un cambio de paradigma importante, de hecho es parte de la estrategia de nuestro 3CAT porque es multiplataforma, multicontenido, porque realmente hay contenidos que ahora pasan a ser producidos solo para digital
o primero digital y los estreno en digital y luego van al lineal, eso afecta a personalizaciones, derechos y todo esto, ¿no? Y inteligencia artificial puede ayudarnos bastante en esta estrategia. Qué bien, estaba mirando aquí que también antes me habías comentado una cosa muy interesante que tenéis en 3CAT, que es lo de la Comisión de Inteligencia Artificial Responsable, que no quería dejármelo porque nos queda poquito y no quería dejármelo en el tintero. Entonces, si nos lo explicas también. Bueno, no, bueno, un poco viene a colación de lo que comentábamos, ¿no? O sea, si somos un broadcaster, somos un altavoz, si somos un altavoz tenemos una responsabilidad detrás y la credibilidad que hay también asociada y por tanto conscientes de esto y encima si somos públicos pues doble, pero conscientes de esto pues lo que hicimos es crear una comisión que básicamente como toda la parte regulatoria tiene su ritmo, pero mientras estamos aquí sentados seguramente han aparecido 4 aplicaciones más y mis equipos lo están utilizando y todo va muy rápido, pues nuestra política no era prohibir el uso de estas aplicaciones, sino bueno, pues, un acto pedagógico, trabajarlo y tal, pues lo primero que ha hecho esta comisión es crear nuestros propios valores éticos al respecto de la inteligencia artificial, o sea, cuáles son los principios éticos de la corporación, de 3CAT. Y luego a partir de aquí, pues mientras vamos haciendo nuestra propia reglamentación, evidentemente nutrida de lo que vaya saliendo, de las normativas de la UE, de la protección de datos, o sea, todo esto que se va generando, pero mientras tanto, pues bueno, generar opinión, nuestras cápsulas informativas a nuestros trabajadores, de decir, bueno, sobre todo pon atención de dónde vienen los datos, qué es lo que estás introduciendo, de dónde vienen, qué vas a hacer con ellos, dónde los vas a difundir y cuál será el objetivo final y mira de aquí a unos años dónde pueden estar tus datos. Y luego, sobre todo, una red interna de difundir todo esto, ¿no? Entonces, cuando alguien te viene y te dice, oye, es que yo lo que me gustaría es doblar con la voz del Marlon Brando, no sé, me lo estoy inventando, pues la serie está en catalán y tú dices, bueno, pero Marlon Brando te ha dado la voz, por decirlo así. Esto es muy evidente, ¿no? Por tanto, está en el primer nivel del stack, ¿no? De los facts, pero a partir de aquí tener gente, embajadores, nuestros propios trabajadores, que sean capaces de responder preguntas y decir, bueno, hasta aquí sí, hasta aquí no, y crear un poco esta conciencia y sobre todo le llamamos comisión de la ética de la inteligencia artificial, pues es importante. Me he enrollado más de lo que tocaba. No perdona. pasa nada, súper interesante. Yo, porque queda poquito, quiero hacer la última pregunta porque me parece súper interesante saber vuestra opinión sobre este tema, que es si lo habéis pensado alguna vez en 3 años, cómo creéis que habrá evolucionado todo esto de la inteligencia artificial y cómo afectará a las empresas, medios de comunicación, DIRCOMs, etcétera. Si quieres empezar tú. Esto de anticipar el futuro es complicado, muy complicado. No sabría decir. Lo que está claro es que no vamos a trabajar, ni vamos a relacionarnos, ni vamos a comprar, ni vamos a hacer las cosas como las estamos haciendo ahora. Es decir, en 3 años, yo siempre digo que en los 2 últimos meses ha cambiado el mundo de la comunicación más que en los anteriores 5 años. O sea, es decir, que la relación va cada vez más apretada y más ajustada. Es decir, los cambios son mucho más, o sea, son exponenciales. Ya no hablamos. Entonces, creo que el otro día hablaban en un debate y es que ya no podemos hablar ni siquiera de años. Es que no, es que lo que ella comentaba, es decir, ahora mismo estamos aquí y estarán apareciendo y surgiendo nuevas herramientas. Es imposible, es decir, la velocidad a mí me tiene absolutamente sorprendida. Tenemos que ir súper rápido, Susana. Una frase solo. Yo una frase, por decirlo rápido, yo lo único que espero es eso, que realmente las tareas más automáticas y automatizadas las hagan las máquinas y que para los periodistas profesionales de la información nos queden las tareas donde imprime más valor la creatividad y el pensamiento crítico, y a la ciudadanía, ¿no? Espero que estén familiarizados ya con conceptos como el de la ética algorítmica, que un poco, y por resumirlo rápido, diría que todos sepamos si el contenido ha sido generado por una máquina o no, que esas máquinas sean supervisadas por humanos y que esas máquinas beban de datos equitativos, que no tengan sesgos ni de género, ni de raza, ni de nada de eso. Que todo esto ya empecemos a familiarizarnos con estos conceptos porque lo veremos cada vez más, ese contenido generado por máquinas. ¿Y Natalia? Yo me sumo a lo que estáis diciendo, la parte de las tareas clarísimamente. Y para poner algo un poco diferente, yo lo que sí espero es que regulemos, pero solo un poquito, déjamelo decir así. O sea,
no por miedo ahoguemos la potencia que tiene la inteligencia artificial, pero un poco de regulación sí, un poco de comisión ética, un poco de reflexión y saber de dónde vamos y dónde vamos, pero dando rienda suelta. O sea, esto es un cuchillo que si lo utilizas bien es muy potente y si no lo utilizas bien, pues te cortas. Pues un poco es esta la filosofía. Vamos a usarlo ¿no? bien, aprender a usarlo y ¿no? que todo el mundo pueda tener acceso a ello. ¿no? Sí, ronda de preguntas. Muchas gracias a todas. Vamos a hacer una ronda de preguntas a Montse Guardia, presidenta del Consejo Social de la UPC. Hola, Montse. Hola, encantada y saludos a las tres. Muchas gracias por todo lo que habéis comentado. Y básicamente, ¿no? El mundo de la ingeniería, de la tecnología, de la información y comunicación, muchas veces está lejos del de las ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces vemos siempre, ¿no? esa barrera entre que se entienda el medio o que se entienda el propósito, el emisor, el receptor y el mensaje. Y aquí, ¿no? ¿Cómo? Y eso es la pregunta para las tres. ¿Por qué estamos tanto hablando del medio? ¿No? De la IA, que al final es un software y es un hardware y es algo que es el medio, y no hablamos tanto de quién emite, o sea, cuál es la veracidad de la fuente, cómo esa ciencia que se estudia en la universidad es verificar las fuentes y saberlas explicar, y cómo no se revisa el receptor y en sí el mensaje, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos tanto en los medios de comunicación del medio? No estamos enmascarando el problema real, que es que quién es la fuente, quién es el receptor y qué queremos decir. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir, la IA es una herramienta, o es un canal, llamémoslo como queráis, pero es una herramienta, no es nada más. Y yo creo que es que ya desde hace mucho tiempo hemos perdido eso. Es decir, y no lo hemos perdido por la inteligencia artificial. Es que aquí yo creo que ha habido determinadas prácticas que no estaban bien hechas en el ámbito periodístico. Es decir, por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de voluntad, que yo diría, y de compromiso y de propósito como periodista, bueno, yo diría que como empresa informativa, no tanto como periodista, se han dejado de lado esas funciones tan básicas como el ir a una fuente a verificar que esa información que estás dando es así o no, es veraz. Entonces, eso ya se estaba dando mucho antes de la inteligencia artificial, pero te diría que mucho antes de Internet y de las redes sociales. Es decir, que noticias falsas ha habido aquí antes, eso lo sabe todo el mundo. Es decir, la noticia falsa no la inventa la tecnología, lo que ha hecho la tecnología es potenciarla, hacerla más amplia, llevarla más lejos, vale, pero que antes ya existía. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, hemos perdido la esencia. Es decir, el periodismo está ¿para qué? Para salir a la calle y contar buenas historias. Y contar buenas historias significa, ¿vale?, verificar la información, acudir a las fuentes que son realmente a las que tienes que consultar, y no a evitar la manipulación, el partidismo, la polarización. Es que podríamos entrar y ahí está pues todo lo que es la parte democrática, ¿no? Es decir, como democracia una parte importante es el papel que tienen los medios, y ahí creo que no se ha hecho bien el trabajo. Susana, Natalia, no sé si queréis. Una parte interesante para completarlo es, antes lo comentábamos así en Petit Comité, que es tenemos tendencia a pensar que las fuentes son infinitas, pero no necesariamente. O sea, a lo mejor podemos acotar cuáles son los universos de datos que te interesan y para qué. Entonces, eso también nos puede ayudar, al menos en nuestro caso, decidir que nuestras herramientas de inteligencia artificial trabajen sobre universos acotados, pues esta fuente, esta fuente, esta fuente, esta fuente, pues quizás estas fuentes no, porque en realidad tú creas tu propia opinión y en el fondo lo haces, ya lo haces, sin inteligencia artificial ya lo haces. Pero eso sí, es parte del hecho, sí, del trabajo. Bueno, yo lo mismo, yo no podría estar más de acuerdo con tu reflexión y diría dos apuntes. Uno, que creo que es muy importante que haya un diálogo, puentes de diálogos entre la gente de ciencias sociales, ciencias humanas
y los técnicos y las ingenierías, importantísimo. Y dos, como también autocrítica de cara a los medios de comunicación, creo que se informa muy mal de la inteligencia artificial, se informa con la espectacularidad y con el clickbait, y si un coche de Google, ¿no?, se estropea y mata a alguien, eso va a ser noticia en todas las portadas, y los algoritmos verdes de los que nos hablaba Bárbara, nadie tiene ni idea. Por lo tanto, sí, hay trabajo de los que construimos los relatos, de explicar bien las cosas como están sucediendo y no ser tan sensacionalistas, pero también es cierto, como decía Bárbara, que el sensacionalismo... Bueno, es que lo son todo, por eso es importante que los que no crean relatos o no les gusta tanto el mundo de los relatos vengan también. Es que todo el mundo crea relatos, es decir, este evento, ¿de qué está hecho este evento? Hagamos esa reflexión. ¿De relatos? ¿De relatos? No está creado de más de relatos, personales, profesionales, lo que quieras, de relatos. Sí, yo creo que le preguntamos a cualquier persona que quiera estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Es la profesión, lo que estudia es precisamente saber hacer estos relatos con una veracidad, un rigor, etcétera, que ya lo sabes tú mejor lo que se enseña en la facultad, ¿no? Pero por eso ¿no?, cambiar la profesión o no, simplemente reforzar que esa profesión... Bueno, voy a hacer una pequeña incursión también. Aquí tenemos también... Última incursión y cerramos, que ya están diciendo última que nos incursión, matan. venga, va, que a mí vienen los Mossos d'Esquadra a sacarnos me encanta lo del pensamiento crítico. Y ya que le hemos dado un poquito de palo a la empresa periodística, que ya hemos dicho lo del clickbait, que no se diga, podríamos darle otro poquito a las tecnológicas y la viralidad con los titulares de Twitter, pero una última que a mí es la que más me gusta, hacia nosotros, hacia la audiencia, porque es viral lo que es viral. Porque es clickbait lo que es clickbait. Porque cuando yo pongo que un coche de Google mata a una persona, tengo 10 millones de visitas. Y cuando yo hablo de un algoritmo verde, tengo 5. Vuelvo a la caricatura. Ahí la audiencia... Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a vosotras. Natalia, Susana, Bárbara, muchísimas gracias.